Muy buenos días, amigos, amigas que están con nosotros en este domingo lluvioso, primer domingo de octubre. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en su programa Debate. Bienvenida Luisa, mis compañeros de estudio, Gilberto e Isabel, que está con nosotros vía Zoom. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está este domingo para ustedes? Muy buenos días, un domingo ya con frío, Oscar, Gilberto. No tanto. Bueno, mira, disculpa, pero para los latinos desde que empieza otoño ya es invierno. Ahí estaba. Poquito oscuro, eso sí, pero un clima rico, tolerable todavía. Muy buenos días a todos los que nos hacen el favor de su sintonía, tanto a través de Ondas FM como la transmisión online. Buenos días, domingo 4 de octubre, un día un poquito diferente a lo demás, pero como hemos dicho, hay que entrarle con mucho ánimo, con mucho feeling y esperamos que así se mantenga durante la próxima hora. Isabel, saludos allá al centro de Toronto. Buenos días a todos, buenos días a los colegas, a nuestro público que nos acompaña en esta mañana de domingo. Efectivamente estamos en un otoño un poquito nublado, pero con mucho calor en el sentido de noticias políticas y de noticias que nos interesan a todos los latinos. 100% de acuerdo, y tan caliente está nuestro estudio que vamos a hablar de un tema que es bastante cálido también en nuestra comunidad, y son los niveles de tolerancia que tenemos, los debates que se dan. Perdemos amigos en Facebook. o intolerancia, Oscar. O puede interesar intolerancia también. Te puede ver positivo o negativo. El vaso medio lleno o bien vacío. O eres mi amigo mientras no me digas por quién votaste. ¿Cuántos amigos hemos bloqueado en Facebook? Etcétera, ¿verdad? Esos temas vamos a conversar porque consideramos nosotros que son importantes para nuestra comunidad, y por eso hemos invitado en esta ocasión a dos miembros de nuestra comunidad que hacen muchísimo trabajo comunitario, que son muy conocidos entre nosotros, y que son Rebeca Zafarti. Rebeca, muy buenos días. Rebeca, le vamos a quitar el mute al micrófono, queremos oírte. Ups, sorry, buenos días, ¿cómo estás? Y tenemos también a Darío Esguerra. Darío, muy buenos días. Le quitas el mute ahí perfectamente. Un gusto tenerte con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Saludos a Oscar, a Isabel y a Rebeca, y por supuesto a la audiencia, y no conozco el nombre de la otra persona que está entrevistando. Luisa. Y Gilberto. Hola, Daría. Y Gilberto. ¿Qué tal, Darío? Muy buenos días y gracias por la invitación. Y gracias, como decía Darío, a nuestros oyentes y a nuestros videntes también, porque recuerde que usted puede ver el programa y escucharlo a través de Ondas FM, en la página web de Ondas FM, en el Facebook de Ondas FM, y a través de la página web de Revista Debate también. Como decíamos, la audiencia es lo más importante, y usted, amigo, amiga, que en este momento está caminando o manejando, mejor dicho, hacia el supermercado a comprar sus alimentos, o va para la iglesia, o está en su casa. Si va manejando, no textee, pero si no va manejando, sí. Le vamos a preguntar, básicamente, tenemos, lo vamos a poner en negativo, como dijo Gilberto, ¿somos intolerantes los latinos aquí en Canadá? Mándenos sus comentarios, escríbanos. ¿A dónde nos puede escribir, Luisa? Así es, nos pueden buscar en las redes sociales como Debate Toronto. Estamos en Twitter y también en Facebook. Recuerde www.facebook.com/Debate Toronto, y ahí nos puede encontrar de la misma manera. Nos encuentra en la cuenta de Twitter, y tendremos un espacio para compartir los comentarios de nuestros amigos radioescuchas. Exacto. La pregunta, ¿qué tan...? Queremos oír soluciones. No, ¿Hacia dónde vamos? Soluciones. Pero la pregunta es bien simple. ¿Somos o no somos tolerantes? Ay. Comencemos por ahí, pero comencemos también viendo qué ha pasado en Canadá. Luisa, brevemente, decinos cómo está el país. ¿Algo bueno? Así es. Tenemos buenas noticias, sin duda alguna. Creo que la principal de ellas para todas las personas que estaban siendo beneficiadas por el CRB, que ya venció, digamos, ¿no? Ahora la ley C4 ya fue aprobada tanto por la Cámara de los Comunes, por el Senado, y ya tiene el consentimiento de la reina, que son los 3 pasos que necesita una ley, como ustedes seguramente sabrán, para convertirse en una realidad en Canadá. Esto también ha significado el primer voto de confianza que han tenido los liberales luego del discurso del trono. Recordemos que esta ley C4 amplía el tema del seguro de desempleo, pero también incluye un ISO
histórico, es histórico realmente, seguro de enfermedad por empleo pagado de manera federal, y también nuevos beneficios como la licencia para trabajadores que están cuidando a alguien que tiene COVID-19 como uno de los dependientes enfermos. El gobierno espera que por lo menos 2 millones de personas se vean beneficiados por esto. En buenas noticias también económicas y siempre... Pero antes de eso fue lo que evitó la caída del gobierno, ¿correcto? Así es, eso fue lo que evitó, ese fue el gran voto de confianza que tuvieron los liberales para no tener elecciones en este otoño. Así que ahí está, recordemos, ya lo habíamos hablado la semana pasada, que tuvieron el apoyo principal del NDP. Creo que hay que apuntar que el Partido Liberal estaba ofreciendo, entre comillas, $400 y el NDP Y el vino... NDP dijo no, les torció la muñeca y les dijo 500. Así que bueno, ahí está, la misma cantidad. CRB retroactivo, si usted se enfermó de COVID-19 y no cobró el CRB porque no lo sabía o tal, en las fechas entre el 15 de marzo y el 3 de octubre, en Ottawa se ha dado la clarificación de que usted sí va a poder cobrarlo retroactivamente y tiene para hacerlo hasta el 2 de diciembre. El Partido Verde de Canadá tiene una nueva líder, la abogada de derechos humanos Anami Paul. Es la primera persona negra en liderar permanentemente un partido federal y también es actualmente la única mujer que lo está haciendo. Cambios en las restricciones migratorias, importante también para toda la gente que está haciendo ya sus planes para Thanksgiving. Van a poder dejar a partir del 8 de octubre viajar los familiares más cercanos de los ciudadanos y residentes canadienses. Van a poder ingresar. Estudiantes internacionales también van a poder hacerlo a partir del 20 de octubre, siempre y cuando la institución en la que ellos estudian tenga el consentimiento del gobierno. ¿Qué pasa Nuevas con las medidas. familias? ¿Vienen los familiares? Van a poder entrar. Van a poder entrar ya esta semana, dijo el ministro de Inmigración, Marco Mendocino, que se va a dar a conocer cuáles serán los mecanismos. Pero, importante, nuevas restricciones en Ontario, jóvenes. Nuevas restricciones en Ontario. Okay. Y sobre estas restricciones se plantea que bares, restaurantes... No más de 100 personas al mismo tiempo. ¿Y se reducen también en los parques? No, más de 6 personas en una misma mesa. A partir de mañana probablemente usted va a tener que utilizar una máscara en su trabajo si no tiene la posibilidad de mantener los 2 metros de distancia reglamentarios. Estas son algunas de las nuevas restricciones que ha puesto el gobierno de Ontario, con un aumento de casi el 70% de los casos. Y recordemos que más del 60% de los casos son personas menores de 40 años. Así que ojo a seguir todas las indicaciones de las autoridades. Pero yo creo que estas medidas realmente tienen un sentido muy grande, porque si vemos los casos como han ido en aumento, Sí. o sea, estábamos ya prácticamente relajados. ¿A cero? Sí, de ¿Sí? repente, no a cero, pues verdad, pero estábamos O sea, Había para lo que cerca- estamos, digamos. Ha habido... recordemos, lo más que bajamos fueron como a 70 casos. Ajá. Y así ahora es. tenemos casi 700 y algo ayer. Y Sin la embargo, mayoría también hay de que los comentar, casos... hay que Perdón, comentar Isabel. que 830,000 personas Así han es. regresado la ayuda del CERB. ¿Qué significa esto? Que efectivamente hubo confusión al principio, mucha gente solicitó esa ayuda y después la tuvo que regresar porque no entendió el proceso. Honestamente, qué bueno que lo regresó. Y este sería un llamado para que efectivamente no abusemos del sistema. La ayuda está ahí, qué bueno, pero sería muy importante ser honestos, como nos lo ha enseñado este país. Si hay que regresar, hay que regresar. Si nos toca, nos toca. Si no nos toca, no nos toca y le tocará a otros. Y Así bueno. es de que 830,000 personas, muy bueno, regresaron y están dentro del programa de ayuda haciendo este reembolso. Y hay 200 casos que están en investigación también en esta noticia que fue publicada el día de hoy, según las autoridades, por posibilidades de fraude. Vamos a ver qué va a suceder con esto. Pero regresando al tema del COVID, tenemos que tener mucho cuidado. 70% de los casos son en el GTA. 70% de los casos. ¿Qué significa eso? No nos estamos cuidando de manera adecuada. Las autoridades no podrán hacer nada si nosotros no somos responsables, ¿no? Hay que ponerle mucho cuidado al Día de Acción de Gracias, ¿no? Oh, sí. Que es una oportunidad propicia, podríamos decir, para poder contagiarnos o contagiar. Tomemos las medidas, por favor, bajen la aplicación para que todo el mundo estemos
claros de por dónde anda el virus, digamos, ya que no se mira, pues con la aplicación podemos saber por dónde anda. Esas son todas las informaciones que tenemos para hoy, Así Luisa. es, también tomen en cuenta que si van a un restaurante tienen que dejar su número, no se molesten si se los piden, porque esto es parte del proceso de rastreo que está teniendo el gobierno. Eso es básicamente lo más importante que ha sucedido en Canadá durante toda esta semana. Continuamos estando todavía en el centro del COVID, ¿no? Con las noticias. Ya. Qué Gilberto triste. quería decir No, algo. que suena chistoso, pero alguna gente están inventando nombres para que nadie lo rastree. Y eso quizás en No muchas de sé, las es idiosincrasia una locura. latinoamericana. Claramente, es una locura. O sea, imagínese la persona que estaba cerca de usted en un restaurante sale enfermo y no lo van a lograr localizar. O pone el nombre de su vecino. No, 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 no. Yo conozco a alguien que lo ha hecho. Oh my God. Ahorita que comentan sobre la aplicación, es muy buena la aplicación, quizá tendríamos que dedicar un tema específicamente, una parte más amplia sobre la aplicación, cuál es la funcionalidad de la aplicación. Pero recuerden que la aplicación solo les dice si usted estuvo cerca de alguien que ya tuvo el COVID Así y que es. ya se repuso y que reportó su número como portador o que pertenece a alguien que tuvo el COVID. Entonces realmente en ese momento la aplicación no nos está diciendo quién lo tiene. Así es de que bueno, solo tengamos las precauciones a seguir cuidándonos. Sí, efectivamente la privacidad reina en esta aplicación, así es que bájela con confianza Así es. y ayudémonos todos. Estamos con el programa debate de este domingo. Vamos a hacer una pequeña pausa y a continuación entramos de lleno a conversar con Darío y con Rebeca. Gracias por estar con nosotros. Domingo 4 de octubre, primer domingo de octubre. A propósito, mes de la herencia, celebración del mes de la herencia hispano-latinoamericana. Estamos aquí con ustedes en su programa Debate y le damos la palabra a Isabel. Muchas gracias, Oscar. Estamos aquí con nuestros invitados de esta mañana. Darío Esguerra, ustedes saben, él es miembro de Colombian Action Solidarity Alliance, por sus siglas CASA. Es un inmigrante colombiano, muy activo siempre con las causas que tienen que ver no solo con la defensa de los derechos humanos de Colombia, sino también con el respeto y los derechos humanos de los inmigrantes en Toronto. Darío, muchas gracias por estar aquí. Y también estaba con nosotros conectada Rebeca, que espero que se conecte rápidamente. Rebeca, si nos estás escuchando. Rebeca Sarfati es fundadora de Canadá Venezuela Democracy Forum y esperemos que se conecte de nuevo en los próximos minutos, pero quisiera comenzar contigo, Darío. La pregunta es muy sencilla. Si tú crees que nos cuesta trabajo a los latinos ser tolerantes en política o no. Y voy a comenzar con una pequeña anécdota. El año pasado tuve la oportunidad de escribir un reportaje en Toronto Star sobre cómo la comunidad venezolana vive la crisis en Venezuela. Y por más que traté de hacer el reportaje equilibradamente en cuanto a entrevistados, en cuanto a espacio, distribución, en fin, porque era un tema realmente muy espinoso, me encuentro con que de pronto, ya que se publicó el reportaje, el Toronto Star, aquí lo tengo para que vean más o menos la dimensión, el Toronto Star decide publicar esta foto, que es un entrevistado pro-chavista. Yo al Toronto Star le sugiero que también incluya precisamente una foto en la misma dimensión de los antichavistas. No lo hacen, esto provoca, me imagino, una cierta incomodidad del lado antichavista. Toronto Star recibe una llamada que dice, una llamada en donde le cuestionan quizá lo que consideran un desequilibrio, y el Toronto Star decide desactivar el reportaje en su página web. Esto lo cito porque realmente es como un ejemplo de la intolerancia quizá de nuestra comunidad. Pero bueno, Darío, quisiera que tú me comentaras acerca de cómo has vivido esta intolerancia. Bueno, primero que todo yo quisiera decir que hay razones históricas y culturales
porque cuando uno habla de latinoamericanos, no está hablando de gente totalmente homogénea, igual. En primer lugar, son muchos países, muchas culturas, muchos procesos históricos y muchos procesos políticos y culturales que crean diferencia no solamente dentro de el país, en cada país, sino que lo crea acá. Históricamente se han usado diferentes nombres para nombrar a esta parte del mundo, como las Indias Occidentales, como Hispanoamérica, como Iberoamérica y como Latinoamérica. Ninguna de esas categorías realmente representa lo que existe en esos pueblos, porque cuando se hablaba de Indias Occidentales, porque pensaban que habían llegado a otra parte de la India. Cuando hablaron de Hispanoamérica era porque hablábamos español en muchos países. Darío, pero más específicamente, ¿tú cómo has vivido yo voy para allá porque es que es importante señalar esto. Y cuando hablamos de Latinoamérica era para incluir las colonias francesas dentro del concepto. Históricamente esto se ha ido desarrollando y desde luego todas esas manifestaciones, contradicciones y diferencias culturales de lo que se llama latinoamericanos se expresan en este terreno. Y por supuesto las contradicciones políticas no son ajenas a ese rostro. También, por ejemplo, existen los estratos sociales de que provienen las personas que se encuentran aquí. Hay muchas personas de nuestros países que en nuestros países se sienten blancos. Y entonces cuando llegan aquí pasan del papel de ser discriminadores a ser discriminados. Entonces crea contradicciones muy grandes. Y muchas veces por incomprensión cultural no entienden la diferencia entre las contradicciones políticas que se dan en el terreno de los países latinoamericanos, sino que trasladan esas contradicciones al contexto canadiense en las relaciones personales con los otros individuos, que son cosas diferentes. Entonces, efectivamente, Darío tiene razón, el estrato social del que proviene el inmigrante tiene mucho que ver. Tiene que ver por cuestiones de educación también, porque si yo me siento blanco y hablo en mi país de esos negros o el indio ese o ese tipo de cosas, cuando se trasladan aquí y son discriminados, pues eso crea un impacto, crea una serie de cosas y les cuesta un proceso muy grande entender que toda esa mentalidad con la que llegaron aquí era totalmente equivocada. Efectivamente. Además, Rebeca, déjame, Rebeca, que ya se nos conectó. También en Canadá, ¿no? Sí, Rebeca, estamos en este asunto, qué bueno que te reconectaste. ¿Por qué nos cuesta a los latinos tanto ser tolerantes en política? Primero disculpen que me tuve que reconectar, pero no sé por qué la computadora se me no importa, seguimos. Bueno, yo creo que mucho tiene que ver, algo tiene que ver con lo que estaban hablando ahorita, sobre que yo pienso que venimos con diferencias desde donde venimos. Venimos de países muy diferentes y queremos aquí aglomerarnos como hispanos, latinos, latinex, como nos queramos definir. Y venimos de países diferentes, con historias diferentes, con problemas diferentes. Y aquí nos queremos aglomerar como una sola cosa, como cuando uno dice Asians, quieres meter a todo el mundo y no, vienen de países muy diferentes, con historias sociopolíticas, de discriminación, como mencionaron, muy diferentes entre unos y otros países. Yo creo que, pero dentro de todo, como viene con esta historia, pero yo creo que la razón fundamental de esta intolerancia que hay hoy en día, y no solo aquí, lo vemos en Estados Unidos tan extremadamente marcado, lo vemos en nuestros mismos países, muy marcado. Yo pienso que es el nivel de pasión que le pone la gente a lo que ellos consideran la verdad. Todos tenemos nuestra verdad. Cada uno pero una cosa sería el nivel de pasión y otra cosa sería llegar específicamente a una acción concreta, a una acción discriminatoria. Ahorita que te desconectaste, estaba yo comentando el caso del reportaje publicado por mí en Toronto Star el año pasado, en donde tuve la oportunidad de entrevistarte. Tú viste que traté de cuidar siempre el 50% de contenido entre chavistas y no chavistas, pero según tengo entendido, alguien que
presuntamente sería antichavista, llamó al Toronto Star y el resultado es el artículo no está activo. Entonces, a este nivel me refiero, cuando ya la pasión... Por supuesto, y lo estamos viviendo ahorita, a modo personal, lo puedo hasta decir, lo estamos viviendo muy fuerte ahorita con el tema de las elecciones en los Estados Unidos. Uno no puede decir una letra porque te cae encima tanto uno como el otro. Es muy fuerte. Por eso digo que yo creo que lo que está llevando, cuando digo la pasión en un mal sentido, no en el bueno, en el sentido de que nos estamos dejando llevar por el estómago y no respirar un poquito y pensar, bueno, las cosas tienen matices, las cosas pueden ser buenas, malas y intermedias. Yo esta semana tuve una discusión grandísima en Twitter con un amigo por el tema de Trump. Y le dije, mira, yo lo que estoy es opinando sobre el debate, que me pareció un desastre como debate. No estoy tomando postura, puesto ni siquiera tengo votos ni voz, no es mi problema. Rebeca, regreso tantito con Darío. Darío, en tu punto de vista, ¿cuáles son los temas más ásperos que enfrenta nuestra comunidad latina, concretamente, me atrevería a decir, en el GTA de Canadá? Mira, el problema es que la gente no se pone de acuerdo para luchar por las necesidades que tiene en el contexto canadiense. O sea, por ejemplo, la lucha contra el racismo es muy importante para nosotros porque eso nos abre puertas y la gente no se inscribe dentro de eso. Y el ejemplo que daba Rebeca es importante porque en Estados Unidos una persona como Donald Trump, que le ha hecho tanto daño a la comunidad latina, la gente vota por el 26% de los latinoamericanos, lo apoyan simplemente porque está en contra de países que ellos no quieren en Latinoamérica, pero no miran las necesidades que tienen esos latinoamericanos en Estados Unidos y realmente buscar apoyar candidatos y personas que pueden apoyarlos en sus derechos y más aún, no solo eso, sino tener sus propios candidatos. Hay algunos latinoamericanos que han hecho cosas por los latinos, pero también hay otros que se han dedicado simplemente a atacar países de Latinoamérica y esa ha sido su labor como congresistas y la gente lo sigue apoyando. Entonces, eso realmente no debería ser la esencia de buscar una política en común, y no solamente con los latinoamericanos, sino con otras comunidades de inmigrantes que necesitan reafirmar sus derechos. Y cuando se ha planteado, cuando el mismo Trudeau ha planteado que el racismo es una cuestión estructural, es parte del sistema, entonces contra esas cosas es que nos podemos encontrar y luchar, que no son exactamente las mismas contradicciones políticas que tenemos, porque esas no las vamos a dejar, las vamos a seguir teniendo. De pronto en muchos años unos van a decir, oh, bueno, los otros tenían razón, pero pasará mucho tiempo antes de que eso pase. Por el momento hay que buscar cuestiones comunes en la lucha de los intereses que nos atañen, que somos muchas veces pobres, marginados, no tenemos acceso a los empleos que podríamos tener por nuestras capacidades intelectuales o estudios, y eso es por lo que hay que luchar. Y en ese sentido es donde la tolerancia política entraría a desempeñar un papel, no en ponernos de acuerdo en nuestras diferencias políticas, sino ponernos de acuerdo en los derechos por los que debemos luchar. Gracias, Darío. Rebeca, en tu opinión, ¿cuáles son los temas más ásperos que tú crees que nuestra comunidad latinoamericana enfrenta y en donde se muestra menos tolerante? Bueno, viéndolo del punto de vista, en mi caso, de los venezolanos, y creo que se extiende tanto de un lado como otro a través de toda Latinoamérica, es el tema de la izquierda y la derecha, que lo quieren poner como, para mí son banderas que las quieren poner, las quieren vender de esa forma para justamente para polarizarnos entre nosotros mismos. Es una etiqueta muy fácil, ¿no? Etiquetar a la gente como de... A eso quería ir. A eso quería ningún ir. También el tema, cuando hablo de las pasiones, también pienso que la mayoría, yo no digo todo el mundo, hay muchísima gente muy preparada y muy que puede explicar estas cosas muy bien, pero en la línea general la gente es muy simple. Entonces todo es blanco, negro, izquierda, derecha.
no es tan simple. Y en el caso, doy el ejemplo de los venezolanos, porque es el que quizás se está notando más hoy en día, es que si tú no estás, o sea, por ejemplo, ya están tildando a Justin de izquierda, pero como cuando ellos hablan de izquierda radical, hablan de pro Maduro o pro Chávez, y no necesariamente es así. O sea, como la discusión que yo tuve en Twitter esta semana, porque a mí no me guste Trump, no me hace seguidora de Biden, o viceversa, ¿no? Entonces, el problema es el simplismo y la pasión que le ponen a esa simplificación de la situación. No es tan simple. Y lo otro que pienso que ha influido mucho en la comunidad venezolana, y me imagino que a través de todas las comunidades, es la idea de que cuando hablé al principio sobre las historias de cada país, no estoy de acuerdo definitivamente con las diferencias, con exacerbar esas diferencias de modo violento, ¿no? Pero entiendo de dónde vienen, como dicen en inglés, I know where they come from. Si tú eres una familia que fuiste atacada, se te murió un familiar, metieron preso un familiar, o sea, si tú viviste esa situación, es lógico que tú rechaces radicalmente cualquier cosa que coquetee siquiera con algo que se le parezca. Extraordinaria conversación. No estoy de acuerdo, pero lo comprendo. Extraordinaria conversación. Muchísimas gracias a nuestros invitados que están planteando cosas realmente interesantes. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos en un minuto. Hola, buenos días para todos ustedes. Si se acaban de conectar con nosotros, estamos hablando sobre un tema bastante complicado: la tolerancia entre las comunidades latinoamericanas aquí en Toronto y en parte de Canadá. ¿Qué tanto somos tolerantes? ¿Qué tanto somos intolerantes? Yo quiero plantear para Rebeca y para Darío quizás un punto central. Hemos escuchado lo que está pasando en Estados Unidos, sin lugar a dudas es polarizante, pero también veámoslo en el desarrollo de nuestras organizaciones, donde hay veces decimos, como el lenguaje que acaban de utilizar, chavista o antichavista, uribista o antiuribista, izquierda o derecha, en mi país. Sin puntos medios. No hay intermedios. No existen. Y yo que vengo de un país donde pasamos casi 30 años en guerra, en donde habían buenos y habían malos, y luego de un acuerdo de paz que se firmó y que fue alabado a nivel mundial por Naciones Unidas, ahora los que eran buenos son malos y los que eran malos son buenos, y entonces y no hay puntos intermedios, y las banderas que eran de la izquierda ahora son de la media derecha, y la derecha ha desaparecido. Entonces, qué bueno que no estás diciendo esto en El Salvador, amigo, porque no, lo diría igual. Como el caso de Nicaragua también, ¿no? Pasa la lo misma mismo. situación, exactamente. Y entonces, para Darío y para Rebeca, ¿por qué nosotros llegamos a esos extremos? ¿Y qué hacen ustedes dentro de sus organizaciones como tal para permitir el debate o abrirse, digamos, a que puedan haber puntos diferentes de opinión sin llegar a eso, a que te bloqueo de Facebook, a que ya no sos mi amigo, a que no te dirijo la palabra? ¿Cómo lo podemos manejar desde nuestras organizaciones? Quizás para Rebeca, comenzando con Rebeca. Bueno, definitivamente es un punto bastante difícil, sobre todo para la comunidad venezolana, considerando que en nuestro caso no es solamente verlo izquierda-derecha, puesto no es así. Claro, chavistas contra antichavistas. Claro, lo que pasa es que todos somos venezolanos, eso es cierto, y cuando defendemos las causas, las defendemos para todos los venezolanos. El problema radica cuando tú estás hablando de una dictadura versus, o sea, no es izquierda-derecha, por eso lo aclaré, es una dictadura versus un grupo de gente que defiende la democracia. Entonces, sin embargo, también había que cuestionar si todas son dictaduras, nada más lo dejo ahí. No, claro, yo estoy hablando específicamente del tema venezolano, que es el que compete a mi organización. Entonces, ¿qué cosa? Nosotros estamos tratando de defender la democracia, en nuestro caso, para todos los venezolanos, no para un grupo de venezolanos.
no para los de izquierda, no para los de derecha, no para los de centro, para todos los venezolanos. La institucionalidad de un país se tiene que recuperar para todo el mundo. Entonces, aquí no estamos hablando ni siquiera rechazando a las personas, a los ciudadanos que pueden hoy en día estar o haber estado en las filas del chavismo. Eso no es un punto de discusión. Esas personas son venezolanas y merecen vivir en un sistema democrático donde las instituciones sean fuertes, donde las instituciones puedan funcionar, puedan haber elecciones, puedan haber todas las cosas para todo el mundo. Rebeca, quiero también traer a Darío a la conversación. Darío, en este sentido, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Bueno, si uno analiza, por ejemplo, la política canadiense, la puede analizar desde el punto de vista de las relaciones exteriores y también la pueden analizar desde el punto de vista de los logros de las políticas internas del país. Entonces, por ejemplo, si yo analizara la política de Trudeau frente a Venezuela, estaría en contra. ¿Por qué? Porque las sanciones para mí económicas que hay sobre Venezuela no afectan ni siquiera al chavismo principalmente, sino afectan a todos los venezolanos. Darío, perdón, quiero interrumpirte en este sentido porque la pregunta inicial era hasta qué punto somos tolerantes. Sí, déjame terminar la pregunta. El punto era central. Darío, sí, Darío, perdón, quiero interrumpirte. El punto era hasta qué nivel dentro de nuestras organizaciones latinoamericanas, trabajando aquí en Toronto, en Canadá, permitimos el debate. Voy a trabajar desde el punto de vista de mi organización sobre las políticas canadienses. En cuestiones de relaciones exteriores criticaría esa aproximación del gobierno hacia resolver eso. Criticaría, por ejemplo, que un país como en Colombia, donde asesinan a líderes sociales todos los días, que ha habido 60 y pico de masacres en este año, y el gobierno canadiense no se manifiesta de ninguna forma, pues eso es criticable, porque no hay una relación consecuente. Si se lucha contra el autoritarismo, tiene que ser en cualquier país. Pero si hablamos de las políticas internas de Canadá, creo que él no está cumpliendo, por ejemplo, con las promesas que hizo frente al medio ambiente y que no está cumpliendo con sus promesas con las comunidades indígenas. Ahora, en el manejo de la pandemia ha habido cosas buenas, cosas regulares y cosas malas. Y muchos sectores han reclamado más ayuda, pero eso es normal. Pero ha habido, digamos, un manejo decente un poco en cuanto a estas políticas, que pueden ser mucho mejor y pueden tratar de enfocarse más en los sectores que tienen más necesidades y un poco menos en los sectores más pudientes, en las empresas, todo eso que son importantes, pero la ayuda tiene que llegar todavía con más. O sea, hay críticas a eso. Entonces, cuando uno se comporta como un ser político aquí, Darío, vamos con otros latinoamericanos, lo tiene que hacer en ese contexto de cuáles son las políticas del gobierno y del país donde se está viviendo. Sí, Darío, tenemos muy poco tiempo y a mí me gustaría conocer también la opinión de Rebeca al respecto de un tema que tú hablabas hace unos momentos, y es que los problemas económicos suelen convertirse en problemas sociales. Sabemos que Latinoamérica ha tenido una larga historia, ¿no?, de temas de exclusión. ¿Consideras tú, Rebeca, que este tipo de problemas económicos y las grandes diferencias que han habido en nuestras sociedades podrían tener de alguna manera alguna relación al respecto? Y luego, Darío, rapidito, por favor, ¿consideras tú que el papel de los líderes, tenemos un líder como Trump, ¿no? ¿Y consideras tú que el papel de los líderes de alguna forma también está haciendo que las comunidades, ¿no?, como prendiendo esa chispa para que las comunidades demuestren su intolerancia si lo comparamos, por ejemplo, con Justin Trudeau, que si bien es cierto, toma decisiones fuertes, lo hace de manera más polite? Rebeca. Definitivamente, y lo mencioné antes, nosotros traemos con nosotros los problemas de nuestros países. No aterrizamos en blanco, aterrizamos con una carga socioeconómica, de valores, de creencias. Ideológica. Sobre todo de creencias. Sobre todo ideológica. Buenas, malas, sí, según quien las vea. Y las traemos para acá y luego se menjurjan con lo que encontramos aquí y somos latinoamericanos canadienses o hispano-canadienses o como nos queramos determinar. Definitivamente eso influye. Influye tu nivel de educación,
influye tu familia, y todo eso influye en quién eres tú, definitivamente. Un ser político, digamos. Ahora, sí, claro, claro. Y Darío, definitivamente. ¿tú crees que la figura del líder que está manejando, ya sea un instituto político de derecha o izquierda, de alguna manera se convierte en un fósforo para las reacciones del electorado? Bueno, detrás de un líder político siempre hay unos sectores específicos a los que él representa. Ujú. Cuando se representan sectores extremos en cuanto a la política, así sean, defiendan los intereses económicos de sectores que no son tan extremos, entonces tiene una diferencia. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, donde una mentalidad un poco fascista es la que está apoderándose del gobierno y usando unos métodos que realmente son extremos. De pronto, en el fondo, la diferencia entre Biden y eh, Donald Trump es no muy grande, pero en cuanto a los intereses económicos que defienden, pero sí Pero en sin ir cuanto a más los lejos, Darío, sectores lo vemos con extremistas el que premier lo de Ontario, representan. ¿no? Sin ir más lejos, lo vemos con el premier de Ontario, Doug Ford, que ahora tenemos en las placas una leyenda que dice que esta provincia sí está comprometida por la prosperidad y sabemos que se refiere a la prosperidad económica, lo que tú dices de los sectores, ¿no? Sí, sí, bueno, uno puede hacer diferencias a pesar de Doug Ford ser una persona completamente derecha. Sin embargo, yo no lo compararía exactamente con Trump, a pesar de que he sido un admirador de Trump. Pero Darío y Frente a la Rebeca, para los pandemia ha dos, tenido algunas, yo quiero algunas traer el ejemplo actitudes del más. Premier Ford en el sentido de que si estamos hablando de la intolerancia, este es un buen ejemplo en el sentido de que hace un año el Premier Ford era totalmente, digamos, a la derecha, si lo queremos Sí. poner en nuestros términos. Sí. Y Justin Trudeau andaba ahí entre medio centro izquierda, en nuestro lenguaje tradicional. Pero ahora vemos que se han puesto de acuerdo en el tema, en el tema de la pandemia y esto ha llegado a resultados específicos. Y yo quiero volver otra vez al tema inicial que planteamos. ¿Hasta dónde somos abiertos al debate? Porque si lo Me- escuchamos, en muchas de nuestras organizaciones nos centramos en que esta es mi verdad y no permitimos que la otra verdad se escuche. ¿Hasta dónde ustedes, desde sus propias organizaciones, permiten la disencia y también el debate? Me gustaría hacer un comentario, ya que están hablando del tema, y por eso yo insisto en que no deben ser temas de polarización cualquiera que sea esa polarización, porque para eso es la tolerancia, y que para eso todos tenemos derecho a pensar lo que nos dé la gana pensar. Por eso vivimos en un Totalmente de país acuerdo. como este. En el caso de lo que está sucediendo ahorita, y me gusta que mencionen el tema de Ford, porque no era santo de mi devoción, definitivamente. Pero ahora ya cambió. No era Ganó santo de mi puntos. devoción por Rebeca, no razones. te dejes llevar, no te dejes llevar. No, quiero aclarar por qué lo menciono. Los líderes, independientemente de a quién sigas tú, no tiene nada que ver qué corriente o qué personaje sigas tú como persona. Pero los líderes están en obligación de generalizar, si se puede decir de alguna manera, porque su deber es atender a todos los ciudadanos, no a los derechas, ni a los de izquierda, ni a los de azules, ni a los verdes. Sí. Es defenderlos a todos. Y a mi parecer, dentro de todas las mil cosas malas que ha tenido Ford en toda su historia y vida familiar, en esta ocasión, en el momento de la pandemia, a mi parecer está realizando una labor bastante buena, considerando lo complicado que es. Igualmente, Justin, uno puede apoyarlo o no apoyarlo, ese no es el problema. El problema es que él ahorita es el líder de Canadá y se está ocupando de una situación que muchos otros líderes no han sabido manejar, y eso está claro, como el señor Trump en Estados Unidos. Él no ha sabido manejar la situación del virus porque no tiene la capacidad de generalizarle a toda la población. Él atiende, como mencionaron ustedes antes, a un sector, al sector que lo apoya, en ese sector es al que él atiende. Entonces, cuando un líder no atiende a toda la población, no estás cumpliendo con su función real. Rebeca, gracias hasta este momento. También quiero traer a Darío porque es un tema bastante interesante y estamos corriendo un poquito, ajustando con el tiempo. Darío, ¿cuál es su perspectiva al respecto? Específicamente si quieres mencionar el tema del Premier Ford. No, yo pienso que hubiera podido ser exactamente su comportamiento al de Donald Trump, porque son un poco del mismo estilo, pero
frente a la pandemia ha tenido algunas cosas buenas, aunque en este momento, cuando no quieren aplicar medidas un poco más drásticas, ya se empieza a ver que les empieza a importar solamente los negocios y menos la gente. Y lo hacen porque, claro, estamos un poco más preparados que al principio de la pandemia. Por ejemplo, ya no hay escasez de máscaras, los equipos médicos hay pruebas, aunque faltan laboratorios, pero de todas maneras están como dándole más tiempo para que las empresas consigan dinero digamos, en contradicción con la salud de la gente. Se están permitiendo que avancen los casos demasiado rápido. Entonces, ya empieza como a dar un giro hacia algo que realmente no es aceptable. Ya decía Darío, no hay escasez de máscaras ni nada de eso, pero sí ya comenzó la escasez de papel higiénico. En todos lados. En todos lados que el Sí, GTA. sí, Sí existe escasez de máscaras todavía. Hay un 30% de escasez de máscaras, dicho por la Federación Médica. Vamos a hacer un pequeño cambio y Luisa nos va a contar cómo están las redes. Queremos decirles que hay varios mensajes telefónicos y llamadas telefónicas, pero vamos a abrir teléfonos hasta la próxima semana. El próximo domingo todo el mundo puede darse gusto marcando. Por hoy son redes sociales. Luisa, ¿cómo están las redes sociales? Así es. Tenemos varios comentarios. Les recordamos que si usted quiere participar, nos puede buscar como @debate de Toronto, tanto en Twitter como en Facebook. Rápidamente pasamos. Dice Aristides, los latinos no somos tolerantes en temas políticos y diferentes sistemas económicos que se sostienen en las ideologías. Debemos educarnos más para poder discernir desde nuestra propia concepción y condición de vida cuando un gobierno es una dictadura, cuando el nepotismo, cuando los gobiernos que señalan en ocasiones son corruptos o menos corruptos. Dice Tania Reina, se necesitan espacios éticos educativos que contribuyan en nuestra formación política. Tania Reina también comentó en otro de nuestros posts y dice, debemos aprender a respetar las ideas diferentes y defender nuestras ideas con la verdad y con respeto en los comicios electorales. Rosaura Pérez dice, no, los latinos no somos nada tolerantes en temas políticos y esto, dice Rosaura, es una gran dificultad que enfrentamos si hablamos de ponernos de acuerdo como para el bien común, ¿no? Pasamos, según lo que dice Rosaura, pasamos más tiempo peleándonos entre si vos sos de derecha o sos de izquierda y no nos ponemos de acuerdo en lo que necesitamos como comunidad. Un punto importante el que menciona Interesante Rosaura. la conversación, un breve corte y regresamos. Muchas gracias por estar en sintonía de Debate Radio, su programa de todos los domingos, donde tratamos de conversar sobre esas temáticas que nos interesan como comunidad, que son importantes y que es importante conversarlas. En este día, pues estamos conversando sobre la tolerancia o la intolerancia, como querramos llamarle. Y voy a comenzar, hagamos un pequeño recorrido. En nuestros países latinoamericanos estamos divididos completamente. Partamos de ahí. No me voy a ir tan atrás, Darío, en la historia, tener razón en el recorrido que hiciste, pero vamos a ver un pequeño mapa. Por ejemplo, Argentina, la famosa grieta que le llaman, están divididos creo que 50-50. Venezuela, la división es terrible. Colombia, igual. El Salvador, peor. México, igual. Brasil, podemos ir Nicaragua. Podemos ir prácticamente a cualquier país de América Latina y a su interior hay una división increíble, extraordinaria. Cuba también, Cuba. Bueno, de Cuba es un poco más complicado, no podría decir lo mismo, pero de los otros países sí es evidente. O sea, uno nada más mira los medios de comunicación y salta por todos lados el pleito, como decimos en mi país. Ahora, eso es América Latina. Aquí en Canadá es otra historia. Aquí en Canadá podríamos estar divididos más por partidos quizás que por tendencia. Aquí es bien difícil decir quién es de derecha, quién es de izquierda, más o menos, pues, ¿verdad? Es un poco más complicado, los matices son más amplios los matices. Entonces aquí la gente más se divide o por el NDP, o por el Partido Liberal, o por el Partido Conservador, etcétera, etcétera.
Y nosotros podemos estar divididos en respecto a eso. Y de hecho, uno mira Facebook y ve unos comentarios, pero de terror, ¿verdad? Radicales. O sea, radicales, claro, o en contra de Trudeau, o en contra de los conservadores, en contra del NDP. Si al que no atacan creo que es el Partido Verde, porque son tan pequeños, ¿verdad? Y el partido y el bloque quebecois, que tampoco, pues, porque aquí por lo menos en sí, Ontario. Sí, porque no nos afecta mucho, pues. Pero el tema es, si Darío como colombiano, Rebeca como venezolana, se ponen a pensar con el pasaporte, por decirlo de alguna forma, o sea, es sumamente difícil. Ahora, estando aquí, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque yo quiero hablar de los venezolanos, por ejemplo. Y los venezolanos no es que sean dos bloques homogéneos, porque entre los antichavistas hay un montón de matices, corrientes. sí, de matices, llamémosle también. Sí. Igual dentro de los chavistas, pues, hay quienes son chavistas pero no quieren a Maduro. a Maduro, o esa sea, es la más hay típica. un montón de cosas. Entonces, al final de cuentas... Polarización, Sí. atomización más que Atomización, polarización. sí. Al final de cuentas las cosas no son blancas o negras. Sí. Hay un montón de grises. Y en el tema de los venezolanos aquí, yo he vivido la experiencia de que con los matices conversan y se ponen de acuerdo. Algunas conversaciones son más intensas que otras, pero conversan y se ponen de acuerdo. Digo, de unos sectores, pues con los antichavistas no creo que hayan conversado ese tema. Y me imagino que en otros grupos nuestros de la comunidad es algo similar. Entonces, la pregunta es, y conversaría con Darío, y ojo que vamos contratiempo, ¿verdad? Tratemos de ser muy concisos. ¿Qué podemos hacer como comunidad para bajar ese nivel de estrés y enfocarnos, como decían, a cosas más importantes? Porque al final de cuentas, si yo me peleo con alguien aquí de mi comunidad, no va a cambiar nada en mi país. Las cosas ya van a seguir iguales, pero aquí nosotros vamos a quedar de enemigos. O sea, y pasa, pues, ¿verdad? No es más de alguno que me ha insultado por fe, no me ha insultado en el sentido vulgar, pues, pero por Facebook, porque yo he escrito, he puesto algo que no le parece. ¿Qué se puede hacer, Darío? Bueno, yo pienso que nosotros hemos venido haciendo cuestiones cuando uno lucha por los derechos humanos y educa a la gente en los principios, en lo que eso significa, o lucha por los derechos políticos, o contra la injusticia social, pues de luego está educando a la gente en torno a qué es que nos debemos unir. Porque es imposible unir, por ejemplo, al uribismo con la gente que está en contra de la violación de los derechos humanos en Colombia. Eso es imposible. Lo que no debe llevar eso es que a una persona que cree en que Álvaro Uribe es un genio y lo que sea, pues ser enemigo de esa persona simplemente porque es Ese no está viendo el show. uribista y ser enemigo de la persona porque la persona es uribista y en el trabajo no poderse ni hablar ni ver, ¿no? Yo he tenido muchos amigos que han sido muy buenos amigos. Recuerdo un nicaragüense que era en esa época que el sandinismo tenía otro tipo de reputación y él estaba contra el sandinismo, pero era una excelente persona, un gran ser humano. Pero Darío, otro colombiano, ¿vos has conversado sobre estos temas? No peleado, Sí, conversado claro, con otro colombiano uribista. En el trabajo he encontrado muchos compañeros que han sido buenos amigos y nos ayudamos a pesar de que no compartimos las cuestiones políticas frente a Uribe y todo eso. Luego hay grados también de personas que pues hay con personas que lo discuten con altura y se puede hacer. Hay con personas que pues uno no puede discutir, pero tampoco se pone en el plan de la amistad, simplemente evade el tema para no entrar en confrontaciones, porque cuando la gente no tiene argumentos, no tiene sentido hacer una discusión. Rebeca. Pero yo pienso que lo importante de nuestras organizaciones es seguir educando en lo que significa todo eso de derechos humanos, sociales y políticos, y la participación y empoderar a las comunidades para que
resuelvan sus propios problemas. Rebeca, ¿qué podemos hacer? De llegar a crear tolerancia política. Perfecto. Rebeca, ¿qué podemos hacer al respecto? Mira, yo antes de darte mi opinión voy a citar algo que creo que resume un poquito de lo que estamos hablando. Decía Gandhi que la rabia y la intolerancia son las enemigas del entendimiento. Entonces, lo que hay que partir es de tolerar y dejar la rabia atrás, que creo que eso es lo que nos caracteriza en el tema de ser intolerante o no ser intolerante. ¿Cómo podemos solucionarlo aquí? Porque estamos hablando de aquí en Toronto o aquí en Canadá. Yo pienso que creando espacios de entendimiento y discusión. Yo he participado en mis 20 años que tengo en Canadá en 500,000 debates. Estoy siempre abierta a discutir posturas, específicamente en el caso venezolano, dándole oportunidad a que cada quien exprese su verdad, si se puede ver de alguna manera. Y definitivamente participar. En el caso específico de los que estamos aquí en Toronto, participar. Hemos luchado muchísimo para tratar de tener candidatos y personas en cargos públicos de la comunidad hispana. Por bastantes años se ha tratado de trabajar eso, no ha sido fácil, pero poquito a poquito iremos llegando. En el caso de mi persona y mi organización, los invito, estamos trabajando en un proyecto que son micros educativos neutros, vamos a decirlo de alguna manera, sobre política y ciudadanía. En las páginas del Canadá Venezuela Democracy Forum de Facebook, Twitter, la pueden encontrar, son pequeños micros, se llaman Saber es Poder, básicamente explicando de Ciudadano 101, pues desde el principio en pequeños micros educativos que para esa gente que no tiene claras las cosas, aclarar un poco qué función tiene cada uno de nosotros en esta historia, en la historia política, social de Canadá y de nuestros países, porque siempre va a influir de una forma. ¿Y tu relación con los chavistas, con algunos chavistas que viven aquí en Toronto? Mira, yo te voy a dar un ejemplo sencillo. Yo manejo una página que se llama Venezolanos en Toronto, que es más social. Cuando digo sociales, dígase interacción entre personas, ¿no? Evito, menos de mi lado, postear cosas de tema político, pero la gente pone lo que le da la gana. Muchísimas veces me han insistido, no, pero borra a fulano porque ese es chavista. Y le digo yo no voy a borrar a fulano porque es chavista. Yo voy a borrar a fulano el día que me falte el respeto a la comunidad, porque esas son las reglas de un moderador de Facebook. Cuidar que todo esté en armonía, con tolerancia, con respeto. Mientras no viole ninguna de las reglas establecidas, esa persona es un venezolano en Toronto. A mí no me importa qué crea. Su ideología. Me ha pasado con religión, me ha pasado con política, me ha pasado con muchas cosas. Rebeca, ¿tú qué le recomendarías precisamente a tu diáspora venezolana, chavistas o no chavistas, o pro Maduro o contra Maduro, para que sean tolerantes? Porque tenemos ahí un foco rojo en esta diáspora. Claro. Y como dije al principio, hay que también entender where they come from, de dónde traen esa rabia. Muchísima gente ha sido tocada de una u otra manera, más fuerte o menos fuerte, por el chavismo. Entonces eso hace que la gente esté... ¿Pero qué le recomendarías en estos últimos minutos que tenemos? Oye, yo creo que, again, lo que dijo Gandhi, dejar la rabia. Entendemos que tenemos diferencias. Si sabemos que tenemos diferencias, entendamos que tenemos diferencias, pero dejemos la rabia, porque la rabia se aleja de la razón. Seamos racionales, pensemos con cabeza fría, porque es la única forma de solucionar nuestros problemas reales. 100% la rabia de no acuerdo. soluciona nada. 100% de acuerdo, Rebeca, con lo que has planteado de qué hacer o qué no hacer, porque aquí uno puede perder amigos innecesariamente, pues, o sea, la verdad, no hay necesidad de querer colonizar al otro. Sí, cada quien piensa como quiere, al final de cuentas. Y respeto. Mucho respeto, exacto. Y déjenme decirle que cuando estábamos pensando en crear este programa, precisamente una de las cosas que veíamos era que aquí en nuestra comunidad hacen falta espacios para que conversemos. Para debatir. De manera sana. Hablando se entiende la gente, dice en mi pueblo, hablando se entiende la gente, y es dicho popular muy sabio.
Y este es el espacio precisamente creado para que conversemos sobre estos y sobre otros temas. Pero yo veo a Gilberto que está interesado en meter su cuchara. Es que no me han dado permiso. No, yo quiero rescatar 3 palabras que Rebeca dijo que me parecen sumamente importantes. La armonía, el respeto y la tolerancia. Creo que esas son de las cosas que los latinoamericanos, con ese bagaje cultural que traemos, con esa mochila cargada de entre banderas de izquierda o banderas de derecha, se nos olvida que estamos en un territorio diferente, un territorio que puede ser neutral, sí, y que pese a que me caes mal o no me caes mal, o que antes fuiste de derecha, antes fuiste de izquierda, estamos en un país donde nuestras organizaciones podrían abrirse más a esto, al debate, a que estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Ese creo que sería el primer inicio. Pues yo no estoy de acuerdo con vos. Isabel, una última palabra, Isabel. Sí, lo más importante es que estamos en el mes de la hispanidad, por ejemplo. Ya logramos llegar sí, a Ottawa como una bandera única, sí, hispana, latinoamericana. Y entonces, de nuevo, tenemos el gran reto de que si empezamos a pelearnos entre nosotros mismos, para Canadá va a decir, bueno, estos latinoamericanos realmente sí son 22 países divididos, y bueno, después vemos con ellos. Así es de que tenemos un gran avance que yo creo que tenemos que seguir y seguir unidos y por supuesto ser tolerantes. Luisa. Así es, Isabel, acá ya no somos de izquierda ni de derecha, aquí somos latinoamericanos, y si no nos unimos para el bien común, estamos fritos, en buen latino, de la manera que usted lo diga en su país. Hablando sobre el mes de la hispanidad, rápidamente, Latinoamérica en Cine, este viernes y este sábado, sigo siendo Perú, el sueño del Maracame, completamente gratis, desde su casa usted lo puede ver en la TAF 2020 en Facebook. Bueno, déjenme decirles, seamos optimistas, pero tampoco exageremos. Porque pongámonos de acuerdo. No, organicemos. O somos optimistas o no exageramos. Lo que pasa es que, por ejemplo, quiero retomar. No es cierto que todos estamos de acuerdo en muchas cosas, y eso es la verdad. Por ejemplo, yo estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando dicen, no, yo no soy latino, no, yo no soy hispano. No, esa es otra discusión. Es otra discusión. Sí. Y viene y tiene implicaciones históricas, pues, ¿verdad? O sea, que la colonización... Yo creo que es importante una cosa. La primera cosa que tenemos que reconocer es que somos diferentes y que tenemos diferencias, y que hablar de latinos en general no resuelve nada, porque las diferencias históricas que hay detrás de esto no se acaban, ni las diferencias políticas. O sea, la parte del respeto es reconocer nuestras diferencias. Exactamente, completamente de acuerdo. Y la próxima semana, el próximo domingo, usted tiene la oportunidad, con teléfono abierto, de conversar y decirnos usted cómo se identifica. Y también por las redes sociales. Y por las redes sociales, obviamente. Usted, ¿cómo se identifica? ¿Es hispano, es latino, es latinex, es maya, es quiché? Usted hable, exprese, y con mucho respeto, con mucha tolerancia, vamos a conversar sobre este tema. Darío y Rebeca, muchísimas gracias. Déjenme, si tengo que dar un premio este día, yo se los daría a ustedes dos, porque realmente el respeto ha sido extraordinario, y obviamente los aportes han sido muy buenos, que estamos convencidos que nuestros oyentes los han dejado pensando sobre esta temática. Muchísimas gracias, amigo, amiga que ha estado con nosotros. Nos encontramos aquí por estas mismas coordenadas exactamente en una semana. Próximo domingo a las 11 de la mañana con el tema ¿qué somos? ¿Hispanos? ¿Latinos? ¿Latinx? Ay. Ustedes deciden. Muy buenos días, hasta luego. Que le pase muy bien. Cuídense mucho, feliz domingo. Adiós, gracias. Porque molestaste, por calle conmigo te desacataste. Una nena lista pa' combate, pa' arriba, pa' abajo te levanta el bate. Conmigo en la cama no hay confusión, si tú a mí me mojas entramos en acción. Pero hoy tú tomas esa decisión. Esta pa' mí no me llega el talón. Yo soy diva en la calle y perra en la cama, soy diva en la calle y perra en la cama. No, yo soy diva en la calle y perra en la cama, soy diva en la calle y perra en la cama. No.
sabes más de mí, porque soy la otra, la nueva la hace feliz. Y ahora dice que